Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Y estamos asistiendo, en medio de este proceso electoral, a varias estrategias en juego que tienen que ver con los caminos, los cursos de acción que toma cada candidato en el intento de llegar al poder, de quedarse con el poder, no solamente a escala nacional, sino además en las provincias, como hemos visto ayer, tanto en Santa Fe como en Río Negro. Pero al margen o en medio de esta gran partida de ajedrez en que se está transformando la política argentina desde el punto de vista electoral, estamos viendo con menos, tal vez, evidencia, un poco opacada o eclipsada por el fragor electoral, otra estrategia, que es una estrategia mucho más interesante, también más inquietante y seguramente inusual, que es la estrategia de Cristina Kirchner para conseguir la reelección sin ser reelecta. Yo no sé si hubo muchas experiencias en este sentido en la Argentina, seguramente ambición de reelección ha sobrado, pero la idea de que un presidente elabora una estrategia bastante minuciosa, no tanto o no solo para poner un sucesor, sino para quedarse con el poder, desde fuera del poder, en las tres funciones o en los tres poderes del Estado. Cristina, estamos viendo, está pensando todo un diseño institucional, político, que tiene que ver con sus discursos, tiene que ver con su estrategia en la provincia de Buenos Aires, el armado en las listas y los condicionamientos a los candidatos de su partido, sobre todo a Scioli, para ejercer algún poder indirecto sobre el futuro presidente, si ese presidente surgiera de las filas del Frente para la Victoria y sobre todo si fuera Scioli. Tal vez la forma más burda, la más rudimentaria, la expresó, creo que sin querer, Eduardo Josami, este intelectual de carta abierta, cuando le preguntaron, bueno, ¿y a usted qué le inspira la idea de Máximo vicepresidente? Y bueno, y Josami dice, a mí la idea de Máximo vicepresidente me inspira la idea de que renuncie Scioli para que él asuma, pero es una idea que tampoco me quiero permitir porque no quiero pensar la política en esos términos. Esa fue toda la frase de Josami. Por supuesto, llamó mucho la atención la primera parte y ha desatado todo un debate dentro del propio oficialismo, donde hoy los chicos de la Cámpora le han contestado que jamás pensar en eso, por Dios. Ahora, más allá de esta idea de dominio del Ejecutivo a través del condicionamiento del próximo presidente, si fuera oficialista, en la última semana, en la semana que pasó, ha sucedido un hecho político institucional de primera magnitud que, como les decía, me parece que ha quedado un poco solapado por las noticias más urgentes de carácter electoral, que siempre tienen un atractivo o un apil más poderoso, y es la reforma que ha llevado adelante el Congreso con la mayoría del voto kirchnerista para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Dicho así, pareciera que es un emprendimiento exclusivamente técnico que solo entendible para una cantidad de profesores de Derecho Constitucional o de Derecho Procesal o de expertos en el sistema judicial y que está totalmente desconectado de la vida de todos nosotros. Si usted presta un poquito de atención se va a dar cuenta de que es una reforma de primera magnitud para su propiedad, para su libertad de expresión, para todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Por qué? Primero porque en la Argentina todo lo que tenga que ver con los fiscales ahora va a ser extraordinariamente relevante. Y eso debido a que la reforma de otra ley, que es el Código de Procedimientos Penal, le asigna a los fiscales funciones que los fiscales no tenían y que son poderosísimas. De hecho, los que van a llevar adelante las investigaciones ya no son los jueces, sino los fiscales con un poder que le fue sacado a los jueces. Claro, esta fue una estrategia que siguió Cristina Kirchner y sus asesores en estas materias. ¿Por qué? Porque tiene un control mucho más directo sobre los fiscales que el que tiene sobre los jueces, sobre todo después de que fracasara la reforma judicial o aquella llamada democratización de la justicia del año 2013. Quiere decir que todo lo que tenga que ver con los fiscales ahora pasa a tener una relevancia singular por el papel que adquieren los fiscales en el orden institucional y en el orden judicial argentino.
¿Y qué va a pasar con los fiscales a partir de esta reforma? Bueno, lo primero es que se produce una enorme concentración de poder en la Procuraduría General de la Nación, en la jefatura de los fiscales, que hoy la ejerce Alejandra Gils Carbó, una funcionaria que, debiendo ser independiente, tiene un alineamiento prácticamente vertical, una lealtad canina hacia la Casa de Gobierno. ¿Dónde está la acumulación de poder a la que me estoy refiriendo? Primero, la ley crea subprocuradorías regionales y temáticas, es decir, va a haber procuradores o subprocuradores debajo de Alejandra Gils Carbó según una división territorial del país y según temas, derechos humanos, cuestiones financieras y bancarias, cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Es decir, una cantidad de materias en las cuales se va a subdividir la tarea de los fiscales. Esas procuradorías van a estar dominadas por fiscales coordinadores. Los fiscales coordinadores van a ser puestos por Gils Carbó sin concurso alguno. Y ella, escuche bien, Gils Carbó, y esos fiscales coordinadores van a tener una facultad que es la de asignar a cada fiscal, subordinado a ellos, qué causa tienen que tratar y cuál no. Es decir, hasta ahora la justicia era pasablemente ciega, en el sentido de que uno cometía un delito o era acusado de un delito o era víctima de un delito y no se sabía quién era el fiscal o el juez al que le tocaba tratar esa causa porque se decidía por sorteo o por turno. A partir de esta reforma, es el gobierno, a través del procurador, es el Estado, el que me va a asignar a mí mi fiscal. Claro, se corre el riesgo de que me asigne un fiscal que ya tiene una opinión predeterminada, por las razones que fueran, puede ser por simpatía ideológica, puede ser porque conoce el tema de refilón, respecto de cómo debo ser yo sancionado o absuelto. Imagínense el poder que significa todo esto en manos de Gils Carbó si le agregamos que la ley que creó una nueva CIDE, esta Agencia Federal de Inteligencia que se creó a partir de la disolución de la Secretaría de Inteligencia cuando el gobierno descubrió que su principal operador de inteligencia, Estiuso, había traicionado a la presidenta, cuando se reformó ese organismo, las escuchas telefónicas, ¿a quién se le dieron como atribución? También a Alejandra Gils Carbó. Es decir, que va a tener esa coordinadora, esa procuradora que maneja toda esta enorme maquinaria de poder, la posibilidad de asignar las causas y realizar las escuchas. Esto de las escuchas es importante, ¿por qué? Porque el fiscal es parte de una causa. La otra parte es la defensa. Quiere decir que la defensa de cualquiera de nosotros en una causa judicial va a correr en desventaja frente a un fiscal que va a tener la posibilidad de escuchar el teléfono y de seleccionar qué parte de los que escucha es o no susceptible de entrar en el expediente. Fíjense el poder que le está dando el Estado, que le está dando hoy el kirchnerismo, a una sola persona, a una sola institución, que puede decir tal causa va a tal fiscal. ¿Cuál es la razón de todo esto? Bueno, la razón es que el gobierno, el kirchnerismo, está extraordinariamente interesado en el control de la justicia una vez que deje el poder. La razón más evidente o la más superficial, no digo la más trivial, es buscar la impunidad para una cantidad de funcionarios que están acusados de casos de corrupción y aún para la misma familia presidencial, sabiendo nosotros que la causa Otesur es una causa todavía amenazante para Máximo Kirchner. Además de buscar la impunidad, es decir, de defender a los amigos o a los propios, este gobierno se ha caracterizado por otro uso de la justicia, que es perseguir al enemigo, con la utilización de este poder tan arbitrario sobre el manejo de las investigaciones penales y de las investigaciones en general de la justicia, a través de este control que van a ejercer los fiscales sobre la distribución de todas las causas. El gobierno va a poder también, o los fiscales, o el kirchnerismo a través de sus fiscales amigos, perseguir a sus adversarios y eventualmente hostigar al futuro gobierno, que es para lo que sirven también los fiscales. Además hay un problema en el que se encuentra Cristina Kirchner mucho más sutil,
más complejo, pero no menos importante. Y es que finalmente va a ser la justicia, en muchos aspectos, la que va a decidir qué fue el kirchnerismo, cuál fue su papel en la historia y, en todo caso, cuál fue su signo de valor. ¿Y por qué? Porque el kirchnerismo se definió no tanto por sus programas como por sus conflictos. Y gran parte de sus programas o sus reformas fueron derivadas de conflictos. Para el conflicto con los medios se ideó una ley de medios, para el conflicto con los jueces se ideó una reforma del Poder Judicial y ahora esta otra reforma. Para el conflicto con papel prensa se ideó una reforma del mercado de capitales. Todos estos temas terminaron por su propia conflictividad en manos de la justicia, que muchos no los ha resuelto, igual que numerosísimas causas de derechos humanos. Quiere decir que el balance de todos estos temas que van a delinear para la historia la identidad de este movimiento político que viene gobernando la Argentina a lo largo de 12 años ya, se va a definir en la justicia, y también por eso es necesario controlar los tribunales. ¿Qué va a hacer Cristina con esto? Bueno, su fantasía es poder operar este aparato. Hay una pregunta más intrigante, de respuesta tal vez no tan evidente. ¿Qué va a hacer el sucesor de Cristina con este sistema? ¿Va a intentar cambiarlo? ¿Va a pretender volver a un sistema más ligado al régimen constitucional republicano que rigió a la Argentina a lo largo de toda su experiencia a partir del año 53? ¿O va a tratar de aprovechar esta enorme masa de poder que le deja Cristina Kirchner en busca de estos objetivos, si queremos, caudillescos? Es una pregunta importante para lo que viene de la política argentina. Si pasamos de un liderazgo autoritario a un régimen autoritario.